Bienvenidos a Alimentos y Regiones. Nos fuimos para Córdoba, a la localidad de Despeñaderos, para hablar nuevamente de cerdos. Porque convengamos, el sector merece que hablemos mucho más al haber sido olvidado durante tanto tiempo, desperdiciando así oportunidades que este animal nos brinda como máquina transformadora de proteínas vegetales en las de alto valor. Este criadero de la firma Adegar Sociedad Anónima refleja la evolución que la actividad ha tenido y asombra por la productividad y la intensa utilización del espacio que nos describe con entusiasmo Alfonso Aguilera, quien lleva adelante la dirección del mismo. Este modelo, de alguna manera, se inició en Inglaterra, a primeros de los 80. Entonces su fundamento es el aprovechamiento máximo del espacio. Entonces, pues bueno, yo vine con un grupo de inversores españoles y bueno, se hizo esto. Entonces este modelo en Europa no tuvo un gran desarrollo. Bueno, de hecho, yo creo que hay muy pocas explotaciones con este sistema, ¿no? Y de alguna manera lo que estamos en vías, que prácticamente estamos ya terminando, es adaptar una explotación de primeros de los 80, y que en aquella época pues nuestras previsiones de producción era de 16 cerdos por cerda al año, a un nivel en este año que estamos consiguiendo 3.400 kilos por cerda. O sea, estamos más que duplicando las producciones que había en aquella época, ¿no? Y bueno, hay que tener en cuenta aparte que todos los aumentos que está habiendo en los últimos años son realmente fantásticos, ¿no? Y estamos viendo cosas que yo a mí hace 5, 6, 7 años me lo decían y no me lo podía creer. O sea, si resultaba que hoy podemos destetar 12 lechones y medio, 13 lechones, y antes las cerdas nos parían a duras penas 11 y medio, y antes te digo hace 5 años, no te estoy hablando de la prehistoria de los años 80. En los años 80 si teníamos 10 lechones estábamos muy contentos, ¿no? Alfonso nos hace una descripción para comprender el circuito de este peculiar criadero. En esta parte primera de los galpones está la maternidad. Después en la segunda parte tenemos el destete, después está el precebo, el cebo 1 y el cebo 2. O sea, todos los animales que nacen en esta punta se van trasladando a los otros galpones cada 30 días. Entonces, bueno, esta es una característica que tiene esto. Entonces, con la adaptación que hicimos aquí, para, como si dijéramos, modernizar el criadero, en las maternidades pusimos ventilación forzada y refrigeración. Entonces, con este sistema, lo que hemos hecho ha sido combinar ventilación natural y ventilación forzada. Como ves, las cortinas que tenemos están conectadas a los sistemas automáticos y cuando sube la temperatura se cierra la cortina y empiezan a funcionar los extractores, estos grandes, y la refrigeración. Entonces nosotros aquí, pues lo más que tenemos en pleno verano son 26 grados dentro, cuando fuera tenemos 36, 38 grados. Y entonces en esta granja la estamos, llamémosle, modernizando. Los destetes ya siempre tenían refrigeración. Hemos puesto en el precebo, que es hasta 80 kilos, hasta 80 días, hemos incorporado refrigeración, y después en la fase final del engorde de 150 a 180 también estamos colocando ahora refrigeración. Además de que, por supuesto, en gestación y aquí en los machos de siempre ha habido refrigeración, ¿no? Esta distribución tuvo entonces como objetivo tener en ese espacio la mayor cantidad de animales posibles, pero tiene aparejado dos contras: el movimiento permanente de los animales, un uso intenso del trabajo de limpieza, ya que implica lavar el criadero en forma completa todos los meses. Pero bueno, aquí no tenía más remedio que bailar con esta situación, porque me tenía que adaptar. A nuestras espaldas está la sala de gestación y por allí comenzamos la recorrida. Resalta aquí y en las diferentes etapas la calma y el estado excelente de sus animales, y también llama la atención el diseño y la distribución de las cerdas. Como ves, aquí tiene la particularidad que las cerdas están atravesadas en vez de longitudinal, como son todas las gestaciones que se hacen ahora. Porque bueno, hay que tener en cuenta que el diseño este es de esa época, del año 81,
Y en aquella época no había, aunque parezca mentira, no había alimentación automática. Entonces, bueno, aquí hacer la automatización es bastante complejo y entonces por eso seguimos dando de comer a mano, ¿no? Lo cual no deja de ser, pues, una mano de obra grande y un estrés que tienen las cerdas durante este tiempo, porque aunque procuramos dar de comer lo más rápido posible, pero estamos tardando 20 minutos en dar de comer, ¿no? ¿A todas? A todas. Lo que pasa es que dan 5 personas. Claro. Y no, mira, y tienen la comida ya preparada aquí. Claro. O sea, esto ya está preparado para la comida. El ambiente controlado por modernos equipos da la posibilidad de expresar datos sobre productividad que son muy importantes. Aquí tenemos una tasa de parto del 88%, que es mejorable, pero es una tasa de parto más que aceptable. Entonces, bueno, sabemos que si tuviéramos una alimentación automatizada podríamos mejorar quizá 1 o 2 puntos, pero nuestro reto para el año que viene es estar por encima del 90% de tasa de parto, ¿no? Igual que como ya tenemos todo el desarrollo de la genética hecho, pues aquí tenemos que estar por encima de 13 lechones nacidos vivos también. Y tenemos que estar en 14 lechones nacidos totales, ¿no? Del total de 740 madres de la granja, en este galpón hay 600 cerdas entre las destetadas y las cachorras. Pasamos al galpón de los padrillos, a los que se les analiza con detenimiento su performance. Utilizan genética Choice Genetics y nos comentan la última línea adquirida. Estos son los P76 nuevos, que es lo de dentro de Choice lo que ha cambiado. ¿Y qué característica le ves vos para decir esto me gusta más o menos? Pues mira, pues lo que tiene es que tiene un lomo largo y tiene una buena conformación. Y la característica del P76 es que sus hijos tienen una mayor velocidad de crecimiento, que es algo que hoy para nosotros es fundamental, porque lo que necesitamos hacer son muchos kilos de carne lo más rápido posible, ¿no? Entonces, con el P76 lo que le pedimos es que en su fase de engorde de su producto nos dé 5 kilos más a la misma edad de sacrificio. Entramos ahora en la maternidad refrigerada que nos muestra con orgullo Alfonso. Allí las cerdas y lechones reposan en un extraordinario estado. Los datos que nos suministra Alfonso testimonian los resultados. El último promedio obtenido ha sido de 13,5 lechones vivos por parto con un peso promedio de 1,450 kilogramos. Las cerdas son Naima, una línea genética desarrollada por Choice Genetics a través de una cruza de razas Large White, europea y Landras de origen chino. En el criadero han hecho un cambio en el programa genético y resaltan los resultados. La cerda de Choice es una cerda eminentemente tranquila. Tú has visto que nosotros hemos entrado aquí y las cerdas han quedado tan tranquilas, no hay ningún problema. Las cerdas alimentan a sus lechones de manera muy pacífica y esa es una característica de esta cerda. Esta es una cerda que come mucho y como come mucho produce mucha leche y como produce mucha leche, pues además lo que tenemos es que los lechones pesan al destete. Fíjate las mamas, las tetas que tienen con la cantidad de leche tan espectacular. Y bueno, y así están los lechones. Es muy madre, por ahí hasta casi descuida su condición corporal con tal de mantener a los lechones. Tiene muy buena calidad de madre y muy lechera. Bueno, y otra cosa, muy tranquila, o sea, es muy manejable para la gente, se ha hecho bastante fácil adaptarse a ella, ¿no es cierto? Si bien todo lleva un tiempo de adaptación que creo que todavía no hemos logrado
lo más que se puede lograr, porque siempre hay algo más para lograr, pero bueno, es lo que se intenta y lo que se está haciendo, ¿no? Ya vimos los buenos datos de la productividad, pero también su estado y comportamiento son destacables. Una hembra que generalmente termina los partos dentro de los horarios previstos, o sea, no se estira mucho, entonces bien, muy tranquila, casos excepcionales por ahí, que obviamente es como todo, pero no, bien, muy bien, se puede trabajar bien con las hembras. Generalmente se induce cachorras, no, o sea, primerizas no, se las deja parir naturalmente el primer parto, y bueno, obviamente se las va controlando, ¿no es cierto? Como acá se trabaja las 24 horas, o sea, hay gente permanente, así que bueno, ellos van viendo y consideran un tiempo. Las cerdas consumen unos 10 kilogramos de ración por día. Adrián Guillén, de Choice Genetics, resalta la evolución del criadero. Como hemos podido apreciar en la visita, una granja de muchos años, una granja construida en el año 1981, pero que sigue funcional, que sigue activa y por sobre todas las cosas, muy productiva. Esta granja no solamente, por supuesto que tiene nuestra genética, tiene genética Naima y obviamente NK75, pero lo más importante que quiero destacar es que esta granja está gestionada por un software que es el Agrinés. Esta granja participó de un campeonato de la 7ª edición de Agrinés en conjunto con otras granjas aquí en Argentina y bueno, ha estado dentro de los top 10. Se optaba en el puesto de granjas con más lechones destetados por cerda por año. Ha logrado casi 28.6 lechones destetados en el periodo del año 2013-2014. Lo que hemos podido apreciar hoy es que a pesar de ser una granja, como dije antes, antigua, por supuesto con un recambio tecnológico, ha hecho también un recambio genético y lo cual ha sido muy provechoso también para ellos. Hoy, como nos comentaba su gerente técnico, el señor Alfonso Aguilera, es una granja que está produciendo hoy más de 3.000 kilos, casi 3.100 kilos de carne por cerda año y bueno, tiene una proyección de producir aún más. Lo cual desde nuestra empresa nos indica que el trabajo que estamos haciendo es el correcto. Nuestras hembras tienen muy buenos resultados y por supuesto todo acompañado de un buen manejo, de una buena alimentación y en este caso instalaciones antiguas pero muy funcionales. Pasamos a conocer otras áreas del criadero. Todos los animales, desde el destete a la terminación, van recorriendo juntos por la serie de pistas que va aumentando su tamaño en proporción al desarrollo de los animales, optimizando así el vital espacio del criadero. Estos están en la primera etapa post-destete. Aquí los lechones los tenemos desde el día 23, que es la fecha de la edad del destete, hasta el día 52, 53. Y tenemos unos crecimientos aceptables, ¿no? Aquí están saliendo en 54 días 17 kilos, 17, 18 kilos. Pero siempre queremos más. Los lechones pasan a otra sala mayor en la que se les brinda un ambiente mejorado que potencia las características genéticas con una buena alimentación y con una sanidad excelente. Todos los animales han sido vacunados contra circovirus, lo que les da fortaleza y uniformidad a las camadas. Mira, esto fue una de las innovaciones que hemos hecho aquí, que ha sido colocar ventilación y refrigeración. Entonces, aquí ahora ya hasta el día 80 están con este sistema. Entonces hemos conseguido un mejoramiento importante. Entonces, el haber puesto la ventilación y la refrigeración es para poder trabajar con mayor densidad, porque claro, ahora tenemos muchos más animales. Así recorrimos hasta la terminación. La falta de espacio agudizó el ingenio y sumó confort a los animales. Esos patios son los que he hecho para poder dar mayor espacio. Al haber aumentado las producciones tenía que tener mayor espacio, porque el problema es que o hacía esto o no podía tener los cerdos. O sea, tendría que haber vendido lechones, tendría que haber hecho algo. ¿Comprendes?
Los partos empujan la marcha del criadero, generando el desplazamiento de los lotes que, como dijimos, son todos de la misma camada producida en una semana, y a medida que los cerdos crecen, van creciendo también el espacio disponible en los corrales. Dentro de un mes, paneles y ventiladores convertirán esos corrales en un spa. Los efluentes de todo el criadero son bombeados separando los líquidos de sólidos. Los líquidos son bombeados a través de 3 lagunas, desde donde se fertiliza un campo de 800 hectáreas desde hace 10 años. Como dato interesante a destacar, una cerda produce el fertilizante para 1 hectárea que Alfonso nos informa que representa unos $120 de fertilizante al año. El consumo medio del criadero está en 150 toneladas por semana de alimento y producen entre 48 y 52 kilogramos de carne por semana. Para expresar el potencial genético que ha tenido avances espectaculares, hay un combo con varios aspectos que deben integrarse. Jorge Lavala de Betifarma nos recalca aspectos importantes como la sanidad, el tipo de comederos, el ambiente, la densidad de animales, pero concretamente con referencia a la alimentación, que representa más del 60% del costo de producción, Jorge nos dice: tenemos que tener en cuenta que hay que suministrarle un alimento de calidad, que siempre digo que sea lo más parecido a la fórmula que hacemos nosotros, que eso depende mucho de la calidad de las materias primas y del proceso de fabricación, que es uno de los puntos por donde uno empieza a trabajar primero en la granja, en hacer controles de calidad de las materias primas para estar seguro que trabajamos buena calidad, y después también es muy importante el proceso de fabricación. Todo eso es importante controlarlo, conocerlo, porque nosotros tenemos que llevar la fórmula de alimentos que sale de una computadora, que siempre digo es un papel casi perfecto, tenemos que llevarla al comedero. Y ese trayecto que hay para recorrer incluye calidad de materias primas, calidad del proceso de fabricación. Cuando hablamos de fabricación es pesado de las materias primas y fundamentalmente la molienda. La molienda tiene una gran incidencia, o sea, el tamaño de partícula que nosotros logramos tiene una gran incidencia en el índice de conversión porque mejora la digestibilidad. Cuanto más fino es el tamaño de partícula, más digestible es, porque no nos olvidemos que cuando hablamos de nutrición en los productos hay que tener muy en cuenta dos parámetros que son la ganancia diaria y el índice de conversión. Jorge resalta la enorme evolución de la ganancia diaria en los animales. Hace 10 años uno estaba contento con 630 gramos de ganancia por día y hoy se superan los 700 gramos de ganancia desde el nacimiento a la venta. El otro punto a chequear, el índice de conversión, resalta hoy que hay granjas que están con una conversión de 2,5 kilogramos de alimentos por kilo vivo y aún mejores. La alimentación varía en todas las etapas, incluida la gestación, donde se suministran 2 dietas diferentes. Con esta genética, en esta granja, con las instalaciones, estamos logrando pesos al nacimiento superiores a 1,450 kg. Y con eso, teniendo en cuenta que la hembra produce en la lactancia altos niveles de leche y de calidad, estamos logrando en los lechones ganancias diarias cercanas a los 300 gramos por día. Todo el criadero está bajo un detallado seguimiento computarizado en todas las áreas, lo que permite medir al detalle la evolución, los datos comparativos de la marcha, la alimentación y toda su historia. Es una cadena, lo que yo digo siempre, de la gente en toda granja, como en toda empresa, es una cadena que uno es un eslabón más dentro de esa cadena, ¿no es cierto?
O sea, la gente es indispensable en todo sentido porque es la que realiza la recolección de los datos y bueno, obviamente, y esos datos son volcados al programa y en base al programa y toda esta gestión se hace la toma de decisiones, digamos, en cuanto sea a la calidad de madre, a lo que se descarta, a lo que no se descarta, a lo ganado, a lo no ganado. Alfonso Aguilera nos destacó desde el inicio la importancia que tiene en la buena marcha del criadero el trabajo en equipo y el compromiso con los objetivos fijados de todo el personal involucrado. Así Félix Pereira, el inseminador, tiempista de los celos y generador de buenos resultados con las camadas de lechones generosas. Y así también Carlos Fernández, con pasión, es el partero que acomoda, ayuda, limpia y controla los nacimientos que mejoran día a día. Habiendo recorrido el criadero, con el defecto que tengo de compararnos, le pido la opinión a Jorge Lavala sobre cómo estamos en relación a los otros países y es categórico en su respuesta. Yo creo que estamos muy bien, quizás en Dinamarca todavía tienen más nacidos vivos que nosotros, pero hoy vuelvo a repetir, con la revolución genética, de nutrición, de instalaciones y de conocimientos que hay, creo que en Argentina estamos a la altura de los mejores productores del mundo, ¿no? Y además nosotros también hay que destacar que en general tenemos una sanidad que no existe en Europa y que no existe en Estados Unidos. Y creo que acá todos los profesionales que trabajamos en el sector tenemos que cuidarla fundamentalmente con bioseguridad y con transmitir los conocimientos de prevención de enfermedad, ¿no? Esto también es una preocupación de Alfonso. Mañana, curiosamente y casualmente, me voy a sentar con el ministro de Agricultura de Córdoba y vamos a demandarle que seamos capaces de proteger sanitariamente más de lo que hacemos el país. Argentina es libre de PIRS y el PIRS es una enfermedad en el mundo caótica, y ha aparecido en Estados Unidos una enfermedad que se llama el PET, que solamente ha ocasionado 15 millones de lechones muertos, que eso ha ocasionado a su vez que haya unos precios internacionales muy buenos. Esa es una enfermedad peligrosísima que ya está en Perú y Colombia. Sería dramático que nos entrara en Argentina. Entonces, lo que sí pedimos es que se intensifiquen los controles de los movimientos de animales, que se intensifique el control de las importaciones de otros países, porque es un patrimonio muy importante y que Argentina estamos en una situación sanitaria tan buena que pocos países lo pueden presumir y pocos países pueden desarrollar las producciones en los niveles que estamos. Terminamos la recorrida y no nos queda menos que coincidir con Alfonso Aguilera. Es una granja vieja pero produciendo a lo potro.